Muy buenas acuaconfidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso os traigo la tercera parte del acuario de Covenant. Como veis ahora mismo lo estoy llenando a través de un pequeño tubo, un macarrón típico de aireador, que esta sería la manera correcta de llenar un acuario de paisajismo de la minuciosidad de este acuario. Como veis, es tan sencillo como absorber ahora con el tubo y a través de la ley de la gravedad, el acuario de arriba le proporcionará por succión todo el agua que necesita el de abajo. Básicamente necesitamos un flujo muy suave y en este caso tampoco sería correcto poner el típico plástico encima, ya que hay veces que el plástico, depende qué tipo de presiones y si lo tiramos desde arriba con cubos de agua con cuidado, igualmente vamos a mover todo lo que es porque el peso del propio agua hace que todas las piedras se desestructuren y se muevan. Por lo tanto, para este tipo de proyectos lo mejor es a través de un tubo de aireador irlo rellenando. Incluso en ocasiones especiales me refiero a que requieran todavía más minuciosidad en el llenado, lo que haríamos sería gota a gota. Sé que parece una locura llenar un acuario gota a gota, pero cuando son proyectos así donde cualquier tipo de chorro lo mueve todo, como veis ahora mismo lo he anclado en este hueco de la roca también para que amortigüe el agua y que se vaya filtrando a través de la piedra hacia el sustrato. Como veis hay que tener mucho cuidado pues de que todo el sustrato se quede en su sitio. Al fin y al cabo, el paisajismo es una historia, es un cuento, es como contar un cuento en una imagen semiestática. Eh, la idea en general del aquascaping tiene un comienzo, un nudo y un desenlace, y yo concibo cualquier acuario basado en estos tres principios, y luego evidentemente existen elementos compositivos que son aleatorios como el nado de los peces o el crecimiento de las plantas, que al fin y al cabo lo que están dentro del paisaje, dentro de la escena, es siendo los personajes protagonistas de toda la narración. Pero aún así, un cuento no solo se basta de la imagen, un cuento es música, un cuento es emoción, un cuento es sentimiento, un cuento es reflexión. Todos mis acuarios de aquascaping tienen una moraleja al igual que cualquier otra historia o cualquier otra fábula. Yo soy un gran esteticista en el sentido de que siempre he creído en la belleza, en el sentimiento, en la esencia de las cosas y en la percepción. Estos elementos son de vital importancia dentro de cualquier acuario que yo componga, pero también hay que decir que las posibilidades que ofrecen los acuarios y el paisajismo y el amplio abanico de elementos que se pueden conjuntar hacen que evidentemente la imaginación, la fantasía y la idea creativa se explote al máximo nivel. De ahí que tienes ideas tan interesantes como el proyecto este de Covenant. Como veis, este vídeo lo grabé hace bastante tiempo. Este vídeo lo grabé justamente cuando ya hice todo el paisajismo y ahora, después de tanto tiempo, 45 días, he empezado a realmente a grabar la parte final, ya que se necesita un tiempo de ciclado. En realidad, no lo he hecho tanto por el ciclado, ya que es un acuario bastante pequeño con un filtro de mochila bastante sencillo de ciclar, que con canutillos ya ciclados el proceso se acelera bastante con cepas bacterianas de buena calidad preparadas de laboratorio. Normalmente el acuario se cicla bastante rápido, pero sí que es cierto que he tardado 45 días porque la base de todo este proyecto es que el sustrato es un sustrato enriquecido con bastante materia vegetal, que por lo tanto, bueno, es el HELP, entonces este sustrato es muy similar al Amazonia de Ada, por lo tanto estos sustratos tan naturales lo que hacen es modificar constantemente los parámetros y hacer que fluctúen los parámetros de pH, de GH, los fosfatos, los nitratos, todo esto hace que bastante aumenten y por lo tanto haya que hacer como una previa adaptación dentro del acuario para realmente poderle sacar toda la función a este sustrato y todo el beneficio a este sustrato. Son unos sustratos que hay que prepararlo a través de los cambios de agua, de corregir según qué tipo de parámetros, ya que son muy iónicos, muy vegetales, y la descomposición en sí mismo genera bastantes fosfatos, nitratos. Depende también el tipo de soil que utilicemos, del tipo de arena de tierra de esta arcillosa que utilicemos. En cualquier caso, en este caso no teníamos que sacarle las máximas
las máximas posibilidades al sustrato, ya que como ya sabéis, este sustrato lo utilicé por la sencilla razón de que me parecía estético y por eso utilicé este sustrato, aún sabiendas de que este sustrato puede dar muchos problemas si, es decir, si hubiera utilizado una grava de sílice ahora mismo no hubiera tenido tantos problemas, pero básicamente tampoco tuve muchos problemas, ya que el gel concretamente le tengo bastante pillado el tranquillo a través del tipo de cambios de agua, a través del tipo de iluminación que necesita y a través de corregir rápidamente en el momento en que aparezcan algas a través de unos inhibidores de algicida. Es bastante sencillo de controlar si conocemos las diferentes pautas. En este caso, el acuario lo que hice fue la primera semana, a mí es lo que más me funciona, y hacía cambios prácticamente totales, del 85% más o menos, y a partir de la primera semana, la segunda semana a la mitad y luego la tercera semana en un 10-15%, volviendo otra vez a la rutina de ir cambiando semanalmente un 10-15% a partir de la tercera cuarta semana. Con esto, con un control bastante del ciclo lumínico, bastante acurado, bastante ajustado y además la intensidad de la luz reducida para que no diera ningún tipo de problema de algas o cualquier tipo de problemas de que no se estabilizara correctamente todo el proyecto. Entonces, básicamente, esta es la formación. Como veis, bueno, ya lo veréis más adelante. En un primer momento yo había ideado la idea de la Iracerina berneri. La Iracerina berneri es un pez bastante interesante, Iracerina berneri. Es un pez que yo creía muy interesante para este proyecto. Pero sí que es cierto que cuando ves la Iracerina berneri, cuando la ves al natural, es un animal que tiene tonos rojizos. Entonces había un momento en el cual sí que me parecía muy curioso el tema de las, bueno, de esas aletas filamentosas de la parte anal y de la parte post dorsal, pero sí que es cierto que la iracerina tiene tonos rojizos, que en este proyecto tampoco quería que se viera demasiado destacado el tema del pez. Realmente quería una sencilla armonía en todos los factores que hiciera que realmente creara un paisaje. En este caso, ahora lo veréis más adelante, utilicé el pez mármol hacha. Es un pez que además de que a mí me apasiona, es un pez tropical increíble. También se conoce como pechona de mármol, machete, porque tiene esa forma de machete. A mí personalmente el pez hacha mármol me parece increíble. Es la Carnegiela Strigata, perdón, descubierta por Gunther en 1864. Es un pez increíble que creo que encaja a la perfección. De hecho, parecen como pájaros mutantes, alienígenas dentro del acuario. Luego lo veréis más adelante. Bien, otra de las cosas que normalmente no suele nadie explicarlas es la creación de un doble fondo en la parte trasera del acuario. Normalmente existe, esto no es nada nuevo, ni es algo que yo descubra absolutamente aquí nada, es algo que se viene utilizando desde los años 80, pero que no es muy utilizado en los acuarios. Principalmente porque necesitas un espacio justamente detrás. En este caso, en este proyecto, mi idea principal era, pues como ya visteis en el vídeo, había como una especie de papel blanco, y en realidad es un papel especial de seda china, perdón, de bambú chino, que me daba esa sensación bastante interesante de fondo. Lo que pasa es que quedaba como muy blanco y quedaba como raro. Existía algo que normalmente se empleaba en los años 80 y que a día de hoy está muy en desuso y poca gente explica, que son los doble fondos detrás del acuario. Para esto principalmente tenemos que tener mucho cuidado en el cristal de atrás de que siempre quede lo más nítido posible, porque si no, no damos ese efecto de profundidad. Un doble fondo del acuario se pueden poner plantas naturales, se pueden poner plantas de plástico, pero reales en segundo término. Como veis, es sencillamente crear un pequeño espacio en la parte trasera del acuario, donde lo que vamos a hacer es conjuntar una serie de piedras en una serie de composición a nivel ascendente para poder dar diferentes profundidades. Esto nos va a dar una imagen mucho más natural de fondo. También existen pues, los típicos fondos 3D que ya se pondrían dentro del acuario y en la parte trasera. Pero en este caso y para este proyecto, sí que es cierto que si buscamos algunas piedras que se asemejen
y que estén bastante en conjunción con lo que sería el plano primario y el plano trasero, como veis aquí ya vemos el fondo que queda bastante como si fuera una cordillera de montañas dentro de la parte trasera de la parte de la montaña principal. En este caso, pues como veis en este vídeo, sí que es cierto que la luz hace mucho de difuminar la parte de arriba. No quería llenarlo todo, porque hay que intentar dar la sensación no que hay piedras justamente detrás tapando todo, sino lo que hay que dar es una sensación como de lejanía en la parte trasera. Como veis, este ya es el acuario lleno con agua. Además, como veis ahí, está el calentador. Es un calentador de sustrato. Es un calentador que se pone en la parte trasera y es un calentador que queda totalmente escondido y calienta a través de la grava todo lo que sería la columna del agua. Como veis, se encuentra y lo único que vemos es el cable. Eso luego directamente lo vamos a ir eh, eh, enganchando con ventosas para hacer que se vea el cable totalmente recto por la esquina y queda totalmente escondido y no necesitamos los típicos tubos que a veces que es el típico termostato de tubo que a veces afean bastante el acuario. Este acuario lo bonito es que realmente haya cuanta menos cosas dentro como el cable y la entrada del filtro. Como veis, la óptica al llenar el acuario es como que aumenta todo, es un efecto de la refracción del agua y del cristal, que en este caso es óptico. Por lo tanto, este efecto ya lo vemos como mucho más intenso dentro del acuario y las cosas se ven como mucho más nítidas que antes cuando las veíamos sin agua. Como veis, aquí está el filtro, es un filtro bastante sencillo de cascada que podrá asimilar bastante bien todos los desechos que generen los peces y hacer perfectamente el ciclo. Como veis, aquí tenemos la tapa, ponemos la tapa y llenamos y ponemos los peces. En este caso son la estrigata y son los peces hachas, son absolutamente hermosos, creo que parecen como pájaros volando, es una muy buena composición, si os fijáis el marmolado se asemeja muchísimo a todo lo que serían todo el espacio rocoso, creo que es un pez ideal para la zona alta del acuario, es un pez que así no va a mover todo lo que sería el sustrato o las rocas, ya que muchos de mis suscriptores me habéis dicho que nadan en bandada, que eso es algo también que queda súper elegante dentro del acuario. Y como muchos de vosotros me habíais comentado, si metía según qué tipo de peces, a lo mejor podrían cortarse con las piedras. Que sí que es cierto que da esa imagen como muy agresiva. En realidad las piedras no cortan, no son hojas de cuchilla, son sencillamente piedras de pizarra y no cortan. Pero aún así sí que creía que un pez que fuera en superficie quedaba mucho más estético dentro de la composición, ya que quedaba ese hueco vacío en la superficie que luego iban a llenar los peces. Por lo tanto, ya tenías toda la distribución cubierta dentro del acuario. Arriba los peces y el módulo principal y luego en la parte media baja todo lo que sería toda la decoración. Este proyecto hay que decir que a mí personalmente me gusta mucho. Creo que encaja todos los elementos. Creo también que yo soy muy barroco en según qué tipo de acuarios comunitarios, es decir, suelo meter muchas especies y muy diferentes, pero sí que es cierto que cuando hago paisajismo, sí que creo que las bases del paisajismo en la cual dicen que los peces tienen que ser pequeños, que no ensucien y que tienen que estar en minoría en comparación con la decoración, sí que es cierto que aquí se tiene que cumplir. Queda muy estético, queda muy proporcionado. Cualquier otro pez que hubiera sido más grande o más vistoso, con más colores, realmente hubiera resaltado en la composición. Y tampoco quería que resaltara, sino sencillamente que cuando tú miraras el acuario, vieras realmente una sensación totalmente diferente a lo que normalmente te esperas ver cuando hay un acuario. Y yo creo que la estrigata, el pez hacha, te da esa sensación. No te los esperas, encajan muy bien dentro del acuario y la manada también es algo que queda muy muy bonito dentro de toda esta composición. Además, cuando uno mira el pez, no es solo marrón y el rollo este gris, sino que realmente los peces hacha de esta variedad, de la estrigata, son muy transparentes en según qué tipo de zonas y en según qué tipo de otras zonas son increíblemente iridiscentes, con unos brillos azulados muy peculiares, con unos reflejos con la luz también muy, muy peculiares. Es un pez que creo que también es uno de mis favoritos y creo que también en cuanto a parámetros
tirando las aguas ligeramente ácidas, 5,5 a 7. También encajaba bastante bien a cómo te suele dejar el HELP el tipo de pH. También son de GH de 5 a 10 de GH y de una temperatura de 25 a 30. Por lo tanto, sí que realmente encajaba bastante. Sí que es cierto que cuando se hagan un poco más grandes, normalmente el pez hacha mide entre 4,5 a 5 centímetros. Sí que es cierto que sí que no podrán estar en este acuario, pero de momento pueden estar perfectamente en este proyecto sin ningún tipo de problema. Es un pez además que la alimentación tampoco va a comer grandes cantidades, ya que tiene una boca bastante pequeña y es un pez bastante con un estómago bastante reducido, que también eso nos ayudará a no generar demasiado desecho dentro del acuario. Además es un pez bastante pacífico, es un pez nocturno, es un pez que no necesita grandes cantidades de iluminación y es un pez que sin duda cuando lo tienes con 6 ejemplares de mínima te da una sensación de bando espectacular. Muy importante avisar, eso sí, que este tipo de pez, bueno, en este caso porque pertenece a lo que sería la familia de los Gasteropelecidae, pero esta clase de familia suele saltar, suele tener siempre ese tipo por eso siempre el acuario tiene que estar con tapa y además en este proyecto también queda muy bien que la tapa que tenga la tapa para poder así evitar saltos innecesarios. Es muy importante que esté tapado porque es un ávido saltador. Además, si luego posteriormente quisiera hacerlos convivir con cualquier otra especie, también es una especie bastante pacífica con casi todos los peces. Hay que tener en cuenta, eso sí, depende de qué otro tipo de qué otro tipo de peces sí que nos podría dar problema el otro pez con este pez, pero en general no son para nada beligerantes con otros peces. Sí que es cierto que es una especie muy propensa a coger punto blanco y si os fijáis bien en el vídeo podemos ver que, por desgracia, han cogido punto blanco. Son propensos a infecciones bacterianas principalmente y a punto blanco. Como veis, la tapa bien puesta para que no salten. Sí que es cierto que llegaron de la tienda sin punto blanco, pero aquí a través del cambio y la debilitación en la adaptación cogieron punto blanco, por lo que tocará tratar también el acuario y en este caso lo que voy a hacer es no tratar dentro de este tanque, ya que normalmente yo utilizo azul de metileno, es uno de mis métodos para tratar, aunque existen muchos otros, pero a mí es el más efectivo o el que creo que es más rápido. Y el azul de metileno sí que también no es tampoco muy compatible con este tipo de sustratos. De todas formas, decir que este proyecto me gusta bastante cómo ha quedado, quizá me guste más que no el proyecto del muro vertical, pero el del muro vertical es un proyecto a largo plazo y hay que ver cómo evoluciona. Y bien, todo este ha sido el proyecto ya final acabado de Covenant. Espero realmente que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Espero también que os haya parecido bien esta elección de pez. Si tenéis alguna otra propuesta para poner junto a estos peces, podéis utilizar los comentarios para comentármelo. Y como también el proyecto del muro vertical y el proyecto este de Covenant está acabado, me gustaría abrir un cuestionario que tenéis justamente en la descripción del vídeo, el enlace en el cual se tardan 2 minutos en rellenarlo, es un cuestionario súper rápido, el cual podéis elegir cuál va a ser mi próximo proyecto. Tengo unas ideas así generales un poco locas y creo que quiero haceros partícipe de ellas. En primer lugar, bueno, hay varias opciones, desde un acuario biomecánico, siempre la biomecánica siempre me ha parecido muy interesante, conozco bastante todo lo que es el tatuaje biomecánico. Es algo que también me gusta mucho emplear dentro de los acuarios. Además, también podríamos hacer también un acuario totalmente transparente, donde todos los elementos sean transparentes y poner algún pez de cristal, un biquirri. O también podríamos hacer un acuario totalmente invertido, es decir, un acuario que sea boca abajo, un acuario donde la iluminación esté en la parte de abajo y toda la decoración esté en la parte de arriba, una vuelta de tuerca al acuario, sino verlo totalmente al revés. Un acuario también, a mí me encanta Juego de Tronos, soy un gran admirador de Juego de Tronos y podríamos hacer también algo inspirado también en lo que sería Juego de Tronos o también soy un gran lector de la Divina Comedia
de Dante y podíamos hacer algo inspirado en la Divina Comedia, en el libro. Además, también hay otras ideas también así muy locas, como un acuario inspirado en el huevo de Fabergé, un acuario, en fin, vais a tener muchas opciones donde vais a poder votar y la que gane será esa la que haga. Así que el próximo proyecto de acuario de Artscaping tenéis vosotros la clave de qué tipo queréis. De todas formas, os doy muchísimas gracias por seguir esta serie de vídeos. Si os ha gustado, comentar y darle a like, que eso no cuesta absolutamente nada. Y ya sabéis que siempre contesto a todos los comentarios. Muchísimas gracias a todos, un saludo y hasta la próxima.